El informe de política monetaria del Banco Central entregó muchos mensajes. La tasa de interés llegaría a 4% durante 2025. Además, para este año se prevé un leve menor crecimiento, también menos inversión y además más inflación. Incluso el Banco Central estimó que en los próximos 10 años la economía chilena crecería en promedio solo 1,8% anual. Analizaremos todos estos números en la conversación con la economista jefe de Prudential AGF, Carolina Grunwald. Hecha la presentación, comenzamos de inmediato este noticiero de Renta 4 junto a Carolina Grunwald. Carolina, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, encantada. Gracias por tenerme aquí. Yo en la introducción enumeré muchos mensajes que dio el Banco Central, tanto en la decisión de la tasa de interés como en el informe de política monetaria de septiembre. Para ti, ¿cuál es el mensaje principal del ente emisor? Para mí el mensaje principal, tanto en la RPM como el IPOM, que vienen unidos, es este reconocimiento finalmente del Banco Central de que nuestra actividad está débil. Está más débil de lo que ellos mismos habían anticipado en el IPOM de junio, que fue la gran corrección que hizo de marzo a junio. Fue como marzo corrigió muy arriba a junio y ahora se devolvió a niveles más bajos, que era lo que en general nosotros los economistas de mercado veníamos viendo. De hecho, en consumo, en demanda interna, que se compone con el consumo y la formación bruta de capital fijo, se dio lo que tú dices, una estimación en marzo que subió y luego bajó en septiembre a prácticamente el mismo nivel que tenía en marzo, es decir, junio fue un bache en el camino en las proyecciones del Banco Central. Fue como un voy y vuelvo, pero sí lo que tú mencionabas, se fue corrigiendo al alza, ¿cierto?, el dato de inflación. Por el lado de la actividad, que es lo que aquí sorprende, el reconocimiento, no sorprende el dato. Yo creo que se acaba de sincerar algo que es el tema del consumo que tú bien mencionabas, que el Banco Central en el IPOM anterior corrigió y veía mucho dinamismo en el consumo privado, cosa que en el mercado no se veía tanto. Y ahora finalmente hizo la corrección a la baja, hizo como la pérdida, reconociendo que estas cifras, al parecer, en el cierre de las cuentas nacionales del segundo trimestre, los sorprendieron bastante. Ellos tenían una percepción más benévola para el consumo y la siguen teniendo para el 2025, amparados en una rebaja en las tasas de los créditos como traspaso de política monetaria y en unos salarios reales que perciben como todavía bastante dinámicos. Pero eso en esta pasada y en lo que va del año 2024 es lo que a ellos los ha sorprendido a la baja y por lo tanto, agarrándose eso, perciben un menor traspaso o una menor persistencia inflacionaria y eso es lo que básicamente te llevaría a rebajar tasas más rápido, ¿cierto? Que es lo que ellos han dicho en el comunicado de ayer y hoy día en el IPOM. ¿Tú ves esta debilidad del consumo revirtiéndose en el corto plazo o lo puedes ver como algo más consistente en el tiempo? Te lo pregunto porque el Banco Central explica esta debilidad en el consumo en también un mercado laboral bastante debilitado y uno podría asimilar eso a una condición estructural de la economía más débil también. Sí, yo tengo una percepción parecida a la tuya y además que hay que tener en cuenta que un mercado laboral fuerte, ¿cierto? Que va unido a un consumo fuerte y a un crecimiento fuerte, debe venir de una inversión fuerte. Y el mismo IPOM corrige a la baja la inversión para este año, está bastante alta el próximo año, pero hace ahí todo un análisis dando cuenta que el motor de la inversión total en Chile viene por el lado de la parte minera, no de la inversión no minera, no de la que genera empresa y de la que genera empleo. Yo honestamente tengo mis dudas de que el mercado laboral y por lo tanto el consumo vaya a estar sólido el próximo año, creo que es un poco pronto. La inversión se demora un poco más en reactivarse si es que se dan condiciones adecuadas.
Además, en su comunicado de la tasa de interés, el Banco Señal señala que la reducción de la TPM se ha traspasado a los créditos de consumo y también a los créditos comerciales. Y uno viendo los propios informes del Banco Central, eso no queda tan claro porque sí, hay veces en que bajan, por ejemplo, los créditos de consumo en sus tasas de interés, pero luego de un momento a otro vuelven a subir. Sí, pero ahora, si tú ves el punta a punta, en el mismo análisis del IPOM se ve la tendencia a la baja. Ahora, ¿cuánto baja? Eso yo no lo tengo tan claro, la verdad es que no lo he estimado en detalle. Pero hay que tener en cuenta que una parte de la ecuación es lo que se hace con la TPM y otra parte de la ecuación para las tasas es el mismo mercado de las instituciones que ofrecen crédito. Ahí opera una cierta competencia y en un mercado libre, digamos, también operan los precios por esa vía. Entonces, aquí hay un tema de oferta-demanda, hay un tema también del riesgo que perciben las instituciones que otorgan crédito. Ya no es novedad decir que los fundamentales los que lo evalúan a uno para darle un crédito están más restrictivos que antes. Entonces, todas esas cosas creo yo que también pueden influir en el precio del crédito, que finalmente es la tasa de interés. Hablemos de la tasa de política monetaria en general. El Banco Central la bajó a 5,5% en su última reunión y todo indica que va a llevarla a 4%, que es la tasa neutral, durante 2025. Esto más rápido de lo que se pensaba hace solo 3 meses. ¿Es únicamente porque al haber menor consumo hay menores presiones inflacionarias o también es porque al haber menor consumo, el Banco Central, si bien no es su mandato principal, se ve forzado por las circunstancias a estimular más la actividad bajando la tasa? No, yo lo percibí leyendo el IPOM, yo tengo la impresión que el Banco Central está estimando una menor presión de la demanda proveniente del consumo. Y eso finalmente son presiones inflacionarias. Yo me puse a revisar el IPOM anterior y cuando te ponen este corredor de tasa de política monetaria, ¿cierto? Que es lo mismo que hablábamos antes. En marzo lo teníamos en un centro de 5,25, después en junio lo subió a un centro de 5,5 y ahora lo volvió a bajar a un centro que ya apunta como al 5. Entonces, ellos ponen ahí que tiene relación con la debilidad de la actividad mayor a la estimada y por lo tanto, por esa vía habría menos presión inflacionaria. Y este fue uno de los escenarios de riesgo que se entregó en el IPOM pasado para ir por la parte inferior del corredor, digamos, para que la tasa de política monetaria fuese más abajo más rápidamente. Es lo que se está dando ahora, pienso yo. ¿Cuál crees tú que va a ser la trayectoria de la tasa de interés en el corto plazo? Hay algunos que estiman que en las próximas reuniones y de forma consecutiva la volvería a bajar en 25 puntos base. ¿Es el escenario que también tienen ustedes en Prudential? Sí, ese es el escenario que nosotros manejamos desde antes del IPOM de hoy. Como que no, el IPOM de junio como que no estuvimos mucho de acuerdo con el escenario y desde antes de eso que estamos estimando que este año va a cerrar en 5, porque además ha pasado algo desde el IPOM de junio hasta ahora, que es la FED, que dijo que va a empezar a bajar tasas constante y sonantemente y eso lógicamente influye en la política monetaria de nosotros y de casi todos los países del mundo. Carolina, mi última pregunta para que sea una reflexión también del largo plazo de nuestra economía. En este informe de política monetaria, el Banco Central proyectó que el PIB no minero, que es el más importante de definir porque depende de las condiciones reales de nuestra economía, ya que el PIB minero depende del precio del cobre y eso depende de China y son otros factores que no manejamos internamente. Pero el PIB no minero, de aquí a 10 años más, según el Banco Central, crecería apenas 1,8% anual en promedio. ¿Cuál es tu reflexión al leer esa proyección del Banco Central? Sí. Tengo dos reflexiones. Una, no sorprende el dato, ¿cierto? Bien parecido al que entregó recientemente el Comité Consultivo de Hacienda. Y otra es que a uno le da como una pseudo angustia porque es muy poco para Chile, un 1,8% de crecimiento. Piensa tú que el Estado recauda como 800, 900 millones de dólares por punto de crecimiento, estaría recaudando 1.800 millones de dólares
lo que es del todo insuficiente para financiar todo lo que queremos financiar. Entonces uno dice, ok, o nos vamos a seguir endeudando como país, que hemos subido la deuda pública como de 12 a 40% en menos de 15 años, no vamos a poder hacer suficientemente todo lo que este país necesita. O sea, yo creo que es un llamado de alerta casi desesperada a que nos pongamos las pilas y nos pongamos a crecer y nos pongamos a trabajar rápidamente y de manera seria en muchas áreas. Carolina Grunwald, economista jefe de Prudential AGF, muchas gracias por haber estado con nosotros analizando todas las informaciones que nos entregó el Banco Central, tanto en la decisión de tasa de interés como también en el informe de política monetaria de septiembre. Que estés muy bien. Ya, pues encantada, muchas gracias. Chao. Tasa de interés, crecimiento, inversión y también PIB tendencial de nuestro país en el largo plazo. Es parte de lo que analizamos en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut. Los espero en una próxima oportunidad.